Darketos, esta creepypasta no es mía, hace mucho que la tenía guardada y no encontré el canal que la subió originalmente. Aviso por si alguien de pura casualidad ubica la creepypasta, que lo diga en los comentarios quién la subió para darle su respectivo crédito al autor. Por cierto, quiero hacer un vídeo hablando de creepypasta que sean los media, si se saben algunas creepypastas que hayan existido acá en YouTube y luego desaparecieron, coméntenlas en los comentarios para hacer el vídeo y poner su comentario en el vídeo. Gracias y disfruten la creepypasta. En una de esas tardes polvorientas en la vecindad, cuando el silencio solo era roto por el canto lejano de los pájaros y el zumbido de una mosca sobre los botes de basura, la Chilindrina y la Popis se encontraban husmeando en el desván abandonado del viejo edificio. Nadie solía ir allí. Era un rincón polvoriento lleno de objetos viejos, muebles rotos y cajas que parecían no haber sido tocadas en décadas. Pero la curiosidad enfermiza de ambas niñas las llevó a traspasar el límite de lo prohibido, ignorando las advertencias de los adultos. El lugar olía a humedad y a encierro. Cada paso que daban levantaba una nube de polvo que flotaba en el aire como ceniza suspendida. Fue la Chilindrina quien, moviendo una caja llena de trapos podridos, descubrió un objeto cubierto con un manto negro raído. Lo levantó con manos temblorosas y reveló una copa. Pero no era una copa común. La forma era antinatural, casi aberrante. Tenía una estructura retorcida, como si hubiese sido moldeada por manos enloquecidas. La superficie estaba cubierta de texturas orgánicas, con surcos que recordaban venas secas, y pequeñas protuberancias que parecían dientes erosionados. Lo más extraño era que, sin importar cómo se mirara, la copa parecía palpitar levemente, como si respirara. Popis, aunque más temerosa, no pudo evitar sentirse fascinada. En un costado, grabado en bajo relieve, se veían figuras humanas fusionadas con criaturas imposibles. Torsos con extremidades adicionales, ojos en lugares donde no debían estar, y bocas abiertas en un grito eterno. El material no era vidrio ni metal. Tenía una textura blanda, como piel muerta. En la base de la copa había una inscripción en un idioma indescifrable. No parecía pertenecer a ningún alfabeto conocido. Las niñas sintieron una punzada en la nuca al contemplarla, como si alguien o algo invisible les respirara al oído. Pero ignoraron ese mal presentimiento, riéndose nerviosamente como si fuera un simple juego. Esa noche, ambas se llevaron la copa a casa de la Chilindrina para esconderla en su cuarto. Desde ese momento, los sueños se volvieron pesadillas recurrentes. En ellos, aparecían pasillos interminables y oscuros, voces que no tenían dueño, sombras con forma de cuerpos deformes, y una figura encapuchada que sostenía la copa, como si fuera un cáliz sagrado. Al pasar los días, el ambiente en la vecindad comenzó a cambiar. Los gatos maullaban a la nada, los espejos se empañaban sin razón y los relojes se detenían por minutos enteros. La Popis comenzó a sufrir hemorragias nasales sin motivo, y a la Chilindrina le aparecieron extrañas marcas en la piel que asemejaban símbolos. Aún así, ninguna quiso deshacerse de la copa. Había una extraña atracción, como si el objeto las envolviera lentamente con una voluntad ajena. Cada vez que una de ellas intentaba alejarse de ella, sufría un accidente menor. Un tropiezo, un corte, una fiebre repentina. Una noche, en la absoluta oscuridad, mientras las luces parpadeaban y la vecindad se sumía en un silencio antinatural, la copa se llenó sola con un líquido espeso, negro y burbujeante. No sabían de dónde había salido ni cómo, pero la copa había despertado. Y ambas niñas ya no podían ignorarla. ¿Juegan? ¿O son parte del juego? La copa ya había elegido. Después de eso, la copa no volvió a vaciarse. El líquido oscuro que contenía parecía infinito, pero nunca rebalsaba. Estaba tibio, y despedía un olor metálico y dulzón, semejante a la sangre vieja. Desde la noche en que se llenó sola, la copa se volvió el centro de todo. Las niñas comenzaron a comportarse de manera errática, ausentes, como si una voz silenciosa susurrara en su interior, dictándoles qué hacer, cómo moverse, qué soñar. La Popis, antes frágil y llorona, comenzó a hablar en voz baja consigo misma, repitiendo palabras sin sentido.
La Chilindrina, en cambio, desarrolló una fijación extraña por el desván donde la encontraron. Pasaba horas allí, sentada frente a un espejo roto, murmurando frases que no eran suyas, observando su reflejo como si esperara que hiciera algo distinto. Una tarde, los niños de la vecindad la vieron salir del desván con una bolsa. Dentro había plumas negras, cabello cortado y huesos de ratón. Esa misma noche, Popis apareció con una caja de cerillos y páginas arrancadas de un libro viejo que decía contener rezos antiguos. Ambas se encerraron en el cuarto de la Chilindrina. Desde afuera se podía oler el humo de cera derretida, y algo más profundo. Como carne quemada. El suelo estaba cubierto de símbolos dibujados con tiza roja. En el centro, la copa. En torno a ella, velas encendidas con llamas verdosas. Las paredes del cuarto se cubrieron con dibujos torcidos hechos con crayón. Figuras humanas sin ojos, con los brazos extendidos hacia una silueta negra coronada por la copa. Ningún adulto pareció notar nada. O si lo hacían, fingían no ver. Con el pasar de los días, el aspecto de las niñas se deterioró. Las ojeras marcaban profundamente sus rostros, sus bocas agrietadas y manos temblorosas parecían enfermas. Pero no querían ayuda. Ya no podían pedirla. Las marcas en el cuerpo de la Chilindrina se conectaban entre sí formando un patrón cada vez más nítido. La Popis ya no sangraba por la nariz, sino por los oídos. Entonces ocurrió la primera desaparición. El gato del señor Barriga fue el primero. Luego la pequeña muñeca de Ñoño. Después, Kiko. Todos desaparecieron sin dejar rastro. Nadie sospechó de las niñas. Nadie lo habría creído posible. En una madrugada sin luna, la Chilindrina condujo a la Popis al desván con la copa envuelta en una tela sucia. Allí, entre murmullos de lenguas muertas, encendieron nuevamente el círculo. Las figuras en las paredes parecían moverse, como si se animaran con la luz de las velas. La copa ya no palpitaba. Ahora latía con fuerza, como un corazón ansioso. El líquido en su interior borboteaba. La Popis extrajo de su bolsillo una uña que no era suya. La Chilindrina tenía un ojo dentro de un frasco. Lo vertieron en la copa. El líquido absorbió todo como si tuviera hambre. El aire se volvió espeso. Algo se manifestó en el techo. Una sombra amorfa, alta y descompuesta, que no tenía forma clara pero sí una presencia opresiva. No hablaba. Solo estaba. Ambas cayeron de rodillas. El ente había aceptado su ofrenda. Pero exigía más. Siempre más. Esa noche, los espejos de la vecindad amanecieron cubiertos de una sustancia pegajosa y negra. Nadie se explicó cómo. Nadie encontró a Kiko. Nadie preguntó por qué en la puerta del desván apareció grabada la misma inscripción que tenía la copa. Y dentro del cuarto de la Chilindrina, entre las sombras, se oía la risa de ambas. Una risa hueca, antinatural, que parecía provenir de muy lejos. Pero ya no eran niñas. Ya eran vasijas. La vecindad ya no era la misma. La pintura se despegaba de las paredes como piel muerta, el cielo sobre el barrio permanecía perpetuamente gris y opaco, y una sensación de descomposición invisible parecía impregnar cada rincón. Ningún adulto hablaba de lo que ocurría, como si una fuerza invisible les apretara la garganta cada vez que intentaban ponerlo en palabras. Algo los retenía en un estado de negación, como si sus mentes hubiesen sido cubiertas con un velo espeso. Los niños restantes, más silenciosos que nunca, evitaban acercarse a la casa de la Chilindrina, cuyo interior ya no parecía parte de este mundo. En el corazón de ese cuarto oscuro, la copa permanecía inmóvil, aún latiendo, pero ahora con un ritmo irregular, como si estuviera ansiosa, hambrienta, impaciente. A su alrededor, las paredes estaban cubiertas de huellas sangrientas, y los dibujos que antes parecían grotescos garabatos infantiles, ahora se habían vuelto detallados, casi vivos, mostrando escenas de tortura, desmembramientos, e invocaciones selladas con fuego y fluidos humanos. Popis y la Chilindrina ya no comían. Sus cuerpos estaban demacrados, los ojos hundidos, los labios resecos y partidos. La piel parecía adherida al hueso. Sin embargo, se mantenían en pie, no por fuerza física, sino por algo más profundo. Algo que las sostenía desde dentro, como marionetas de carne sostenidas por hilos invisibles. La entidad que habían despertado no les daba descanso. Se había aferrado a ellas como un parásito, absorbiendo su energía, su cordura, su humanidad. En lo más profundo del desván, preparaban la última ceremonia. Sobre un altar improvisado hecho con trozos de madera y huesos de animales, colocaron la copa. Esta vez, las ofrendas no eran objetos robados o partes sueltas. Esta vez serían ellas.
Ellas eran el tributo final. El precio por haber llamado a lo innombrable. Poppy se cortó las palmas de las manos con una cuchilla oxidada, dejando que su sangre chorreara por sus brazos delgados. No emitió un solo quejido. La chilindrina hizo lo mismo, pero fue más allá. Se arrancó una uña, se mordió el interior de la mejilla hasta que brotó sangre espesa, y se dejó caer frente a la copa, donde empezó a convulsionar. La sombra del techo descendía, lentamente, como una marea oscura hecha de susurros y lamentos, y comenzó a rodearlas. El aire se volvió pútrido, como un pantano lleno de cuerpos. El suelo tembló suavemente. Desde los rincones del cuarto se escuchaban respiraciones ahogadas, como si los objetos respiraran. La copa vibraba con fuerza. El líquido en su interior, que antes era negro, ahora se agitaba como si fuera una mezcla viva. Sangre, saliva, lágrimas, pus, bilis, vómito seco, orina y algo más. Algo que no debería existir. Fluidos humanos y no humanos, todos mezclados en un solo recipiente que ya no parecía de este mundo. Entonces, la Poppis, con un movimiento lento, colocó su cabeza sobre el borde de la copa. Sus ojos se voltearon hacia atrás y su piel comenzó a romperse desde dentro, como si algo en su interior buscara salir. La chilindrina gritó, no de dolor, sino de euforía, entregando su último aliento mientras se cortaba la lengua y dejaba que cayera dentro de la copa. El ritual había terminado. El ente se alimentó. Ambos cuerpos colapsaron, secos y vacíos, como cáscaras. Sus rostros quedaron congelados en una mueca de horror absoluto. La copa absorbió sus restos lentamente, goteando de su borde un líquido espeso que no tocaba el suelo, sino que flotaba en el aire como un gas negro, y se desvanecía al contacto con la luz. Al día siguiente, el desván estaba vacío. No había rastro de las niñas, ni de la copa. Solo un símbolo grabado a fuego en el suelo, en forma de espiral y dientes. Why? I am sorry. You just duplicate. No.